Gloria a Dios. Bien. Hay un tema, hermanos, que va muy ligado a la vida de la iglesia. Y más que ser un tema, es una esperanza. Y es la esperanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo antes de partir al cielo, después de resucitar de entre los muertos. Y esa esperanza tiene que ver con su segunda venida. Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero volveré a vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo, en Juan capítulo 14. Y esa fue la promesa, pero a la vez se convirtió en la esperanza de la iglesia. La iglesia nace y se forma, pero esa iglesia vivía en función de esa promesa, de esa esperanza. Vivían esperando a que el Señor retornara nuevamente por su pueblo, por su iglesia. De hecho, el apóstol Pablo, que es el que escribe la primera carta a los tesalonicenses, su capítulo 4, que habla precisamente del arrebatamiento de la iglesia, que es el pasaje que más luz nos da con respecto a ese acontecimiento, que tiene que ver con el rapto, lo que algunos llaman rapto, otros llaman arrebatamiento. El término que usa Pablo es arrebatamiento. Arpazo en el término griego, que es arrebatar, quitar del medio, pero así de golpe. Entonces Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y él mismo se incluye, dice: el día que el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego añade Pablo y dice: y nosotros seremos transformados para estar con el Señor en las nubes. Es decir, que Pablo vivía en función de esa esperanza. Vivía esperando cuándo sería el momento en que el Señor iba a aparecer nuevamente para levantar a su pueblo, para levantar a su iglesia y estar entonces con el Señor siempre. Alabado sea el Señor. Y entonces, a partir de ahí, han pasado 2000 años y la iglesia ha vivido en función de esa esperanza. En todos los tiempos y en todas las edades, la iglesia ha vivido en función de eso. Siempre la iglesia ha pregonado, ha enseñado, ha creído y ha confesado que el Señor viene por su pueblo. Y yo preguntaría esta mañana: ¿cuántos creemos y estamos esperando que el Señor viene? Amén. El Señor viene, hermanos, y lo estamos esperando. Esa es nuestra esperanza. Cada mañana que nos despertamos, ligeramente podemos pensar: bueno, hoy podría ser el día de la redención para nosotros. Hoy podría ser esa gloriosa mañana de la que habla ese hermoso himno: cuán gloriosa será la mañana. Y qué rico que fuera hoy, hermano. Qué agradable sería que fuera hoy en que el Señor viniera por su pueblo. Pero digamos que como no sabemos el día ni la hora, que como no sabemos cuándo va a suceder, entonces he ahí la importancia de este tema, que nos lleva y nos desafía a estar preparados para cuando eso suceda. Yo quiero aquí recalcar algo, y es que ese tema con respecto al arrebatamiento de la iglesia es un tema inminente. Es decir, esa palabra inminente quiere decir que puede suceder en cualquier momento, en cualquier segundo, en cualquier minuto, en cualquier hora, en cualquier día, en cualquier mes, en cualquier año. Es decir, hermano, que no hay momento para, digamos, que tomar carta en el asunto cuando eso suceda. Es decir, que en el momento en que suceda, los que estamos preparados nos vamos, y los que infortunadamente no, pues
otra historia tendrán que contar. Por eso este tema cobra valor en la vida de la iglesia. ¿Y por qué quise comenzar con este tema, hermano? Porque de alguna manera, en mi oración y en mi plática con el Señor, siempre pensé en un nombre o darle un prospecto al trabajo que vamos a hacer. Y el Señor me guió, por eso en la invitación que le mandamos dice Iglesia Cristiana, Jesús viene. Si por el camino el Señor nos ayuda a perfeccionar el nombre, lo vamos a perfeccionar, pero el enfoque es ese, hermano. El enfoque es darle vida a esa esperanza en nosotros, que se convierta de verdad en la esperanza en la que usted y yo vivimos segundo tras segundo, minuto tras minuto, día tras día, año tras año. Es decir, que no haya un día en nuestras vidas que no pensemos que ese podría ser el día de nuestra redención. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué es tan importante y por qué cobra importancia este tema en el día de hoy? Porque hay mucho sector de la iglesia y mucho predicador que le han restado importancia a este tema. Usted ve hoy una gran mayoría de esos predicadores afamados, grandes, que poco hablan de este tema. Poco les interesa hablar de este tema. Porque ellos lo consideran como una manera de asustar a la gente. ¿Sí? Como de amenazar a la gente con este tema de que el Señor viene y nos lleva y el que no va a sufrir la desgracia de la gran tribulación. Eso es una realidad que no podemos negar. Pero no es un mecanismo de sembrar miedo ni terror. No, todo lo contrario, hermano. Esto nos debe causar gozo y alegría. Porque, siendo honesto, ¿quién de los que estamos aquí está feliz en este mundo, hermano? ¿Usted vive feliz, contento por lo que mira todos los días en este mundo? Yo creo que no hay razón la felicidad nuestra viene de Dios, viene del Señor. Aleluya. Viene del Señor. Entonces, pero no hay razón, hermano, no hay razón. Aleluya. No hay razón para sentirnos felices con lo que el mundo ofrece. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Un mundo corrompido, hermano. Un mundo que no hay nada deseable para el cristiano. Porque nuestro gozo, nuestra felicidad depende del Señor. Amén, hermanos. Nuestra razón de vida, nuestra razón de ser es el Señor. Entonces, debido a que este tema hoy es muy poco predicado, es muy poco enseñado, y hay gente en la iglesia que poco le interesa escuchar de este tema. Pero vuelvo y digo, hermano, la iglesia comenzó y vivió en función de esta realidad, de que el Señor vendría por segunda vez a la tierra. O al menos, con lo que tiene que ver con la iglesia, el Señor prometió venir y arrebatarnos para estar con Él en las nubes y luego estar en la presencia del Señor. Aquí ligeramente explico lo siguiente para que quede claro, hermano. La segunda venida del Señor Jesucristo tiene dos connotaciones. Una tiene que ver con la iglesia, que es lo que acabamos de explicar, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Que el Señor va a venir y nos va a sacar de este mundo. Esa es como la idea central. O sea, no hay manera más de añadirle a esta realidad. El Señor viene y nos saca de este mundo, para luego Él derramar toda su ira, todo su enojo sobre este mundo malo y perverso. Y la otra connotación de la segunda venida tiene que ver precisamente después de ese periodo terrible de la gran tribulación,
el Señor viene por segunda vez literalmente a esta tierra para establecer su reino milenial. Él viene a inaugurar su reino, su gobierno en esta tierra. Y con ello el Señor le va a enseñar a esta generación que jamás supo gobernar a los demás, ni mucho menos pudieron gobernarse a sí mismos. Y el Señor va a establecer un gobierno justo, un gobierno, vamos a decir, de acuerdo a la naturaleza y al carácter divino. Eso lo encontramos allá en Apocalipsis capítulo 20. Entonces esas son las dos connotaciones con respecto a la segunda venida del Señor. Pero con lo que tiene que ver con nosotros, la iglesia, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y esto es un tema que a veces vuelvo y digo, miren lo paradójico. Hay predicadores que predican la Biblia y no hablan de este tema. Sin embargo, Hollywood se ha preocupado por este tema y lo han visto tan relevante que han sacado ya varias películas con respecto al rapto de la iglesia o al arrebatamiento de la iglesia, que creo que todos aquí nos las hemos visto. ¿Sí se da cuenta, hermano? Mientras los que dicen defender la Biblia y las verdades eternas no les importa hablar del rapto, los que decimos que son enemigos de Dios y que no creen en Dios, ellos sí lo están pregonando. Entonces yo quiero hacer parte de esos predicadores que le demos la importancia de vida a este tema. Y es tan importante este tema que escúcheme este datico ya para entrar a fondo lo que quiero desarrollar. Es tan importante este tema que en la Biblia hay más de 1500 referencias. Escúcheme bien, hermano. Hay más de 1500 referencias de manera directa e indirecta con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Si fuera un tema mediano, un tema pequeño, pues no habría mucha referencia en la Biblia. Pero son más de 1500 las referencias, vuelvo y digo, directas e indirectas, que hablan sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo en el Nuevo Testamento, dice algún teólogo, que de cada 25 versículos del Nuevo Testamento, uno habla con respecto al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo, de manera directa e indirecta. Entonces no es un tema menor, es un tema de mucha importancia. Ahora, hermano, escúcheme bien. La pregunta que nos asalta en este momento, y yo creo que algunos estarán diciendo, bueno, y si eso es tan importante, ¿cuándo va a suceder? Bueno, ahí es donde está, digamos que el dilema, porque aunque somos pregoneros de este tema, yo no les puedo decir será en tanto tiempo, o será en un mes o en 2 meses, porque eso está vedado para nosotros los predicadores. Si usted escucha a algún predicador dando fechas aproximadas y diciendo es que va a suceder en el año 27, en el año 30, ese predicador está sinceramente equivocado. Entonces no hay manera de especular con respecto a esto, y de eso no se trata el tema de esta mañana, de entrar a especulaciones. Pero lo que yo sí quiero que veamos en esta mañana es que todo el escenario está servido, toda la plataforma está ya prácticamente preparada para que suceda ese acontecimiento. Para que cualquier mañana o cualquier tarde la televisión, la internet, los diarios pongan en primera página el anuncio: millones y millones han desaparecido. Y lo más curioso es que la gran mayoría que se fueron decían ser cristianos, decían creer en la Biblia, se congregaban en los templos y en las iglesias de todo el mundo. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Pero lo que yo quiero que veamos, hermano, y que usted se lleve de pronto una noción más clara de que estamos realmente viviendo los últimos tiempos, la recta final con respecto al cumplimiento de este acontecimiento,
Es lo que dice el Señor Jesucristo ahí en Lucas, donde leíamos. Dice que ese acontecimiento va a suceder como en los días, como dice ahí, hermanos, como en los días de ¿quién? De Noé. De Noé. Pregunto, ¿cuántos conocen la historia de Noé? ¿Cuántos han leído Génesis capítulo 6, 7, 8 de ahí en adelante? ¿Cuántos lo relacionan inmediatamente con el diluvio? ¿Cierto? Si a usted le dicen Noé, usted inmediatamente, porque usted conoce la historia, le relaciona con un barco gigante y una inundación, un diluvio de 40 días que llenó toda la tierra y que solamente sobrevivieron 8 personas. Pero la pregunta es, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué Dios, siendo el soberano de todos los reinos de la tierra, teniendo el control de todas las cosas, hizo eso? Bueno, entonces ahí nos tendríamos que ir a Génesis capítulo 6 para mirar por qué fue que Dios enjuició esa generación de Noé. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Capítulo 6. Aquí está hablando del carácter, de la manera como esa generación se comportaba. Y simplemente quiero resaltar dos elementos importantes, dos realidades que había en esta generación. Y eso nos dará luz para compararla con nuestra generación en la que usted y yo estamos viviendo. A ver si se parecen algo. El versículo 5 dice, y vio Jehová. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Era qué? Era mucho en la tierra. Era mucho en la tierra. ¿Y qué había en el corazón del hombre? Siga leyendo. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Escúchelo bien, se lo voy a leer. Mire, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, no era pequeña, era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, todo lo que el ser humano pensaba en el corazón de los hombres era de continuo hacer el mal. Entonces, lo primero que determinó el punto final para que el Señor enjuiciara a esta generación fue que vio que había maldad en el corazón del hombre. Es decir, que toda aquella generación se había corrompido. De hecho, eso es lo que dice en el versículo 11 también. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Yo quiero que usted preste atención a esto. ¿Qué es corromperse? Cuando usted escucha ese término, ¿qué se imagina? Que está dañada, que ya no sirve para nada. Cuando una fruta se corrompe, se daña, se pudre, no sirve para nada, se llena de gusano, huele mal. ¿Qué hacemos con lo que se corrompe? ¿Qué hacemos? Lo botamos a la basura, no sirve para nada. No bendice a nadie, todo lo contrario, si nos comemos eso nos podemos morir. Entonces, lo que estaba causando ante los ojos de Dios la maldad del hombre era eso, lo que causa una papa podrida en un bulto, que comienza a hervir, a oler feo, en fin, y la desechamos. Ahora, dice que la maldad de los hombres era mucha. Y yo pregunto en esta mañana, ¿será que la generación en la que vivimos hoy, en el siglo XXI, hoy 6 de octubre del 2024, tiene algo de parecido con esta generación? ¿Será que hay maldad en el corazón de los hombres que hoy viven en este planeta Tierra? Mi hermano querido, yo creo que no estamos muy lejos de llegar al nivel de esta generación antediluviana. Yo creo que, es más, yo me atrevería a decir que esta generación ha sobrepasado el límite de lo que la generación
del diluvio vivía. Por donde usted ve y voltea su mirada, hay maldad en el corazón del hombre. La maldad está a flor de boca. Hace parte de la naturaleza del ser humano. Hoy el hombre es malo por naturaleza. Es una fábrica de hacer lo malo. Yo quiero que usted haga un ejercicio, hermano. Y de verdad, nos contextualicemos con el mundo en el que estamos viviendo. Gente que se dedica a hacer el mal, a hacerle mal al prójimo, a corromper a los demás. Alabado sea el Señor. A traer dolor y sufrimiento. Mire, hermano, le voy a explicar lo siguiente para que usted tenga una idea. El tema de la salud hoy, y no solamente desde ahora, sino hace muchos años atrás, lo han convertido en una industria enorme, gigantesca. Y la salud, en vez de ser un derecho de las personas, se ha convertido en una industria para hacer dinero y para enriquecer a unos pocos. ¿Sabe usted que muchas de las enfermedades que hoy padecen los seres humanos fueron provocadas? Eso no fue que de manera natural surgieron, no, fueron provocadas y fueron prácticamente insertadas en los seres humanos. La maldad ha llegado tanto que hace muchos años la Organización Mundial de la Salud llegó a una nación del centro del África, Ruanda, y sobre pretexto de vacunar contra la viruela, supuestamente, ¿sabe, hermano? Vacunaron a esos pobres negros con el virus del SIDA, a propósito. Y fueron más de 400,000 negros que murieron a causa de esas vacunas. ¿No le suena eso a maldad? Que lo que le interesa a muchos es el dinero y amasar dinero sin importar el precio que se tenga que pagar, sin importar el daño que se le haga a los demás. El cáncer es una enfermedad también impostada. Es impostada el cáncer, hermano. Alabado sea el Señor. Y muchas otras enfermedades. Acabamos hace 2-3 años de pasar una pandemia provocada por un virus microscópico hecho en un laboratorio. ¿Y cuántos muertos cobró? ¿Cuánto dolor causó? Pero la maldad del hombre, lo importante es que haya dinero, sin importar por encima de quién tenga que pasar. Y a eso sume, hermano, la manera inmoral como el ser humano vive, la deshonestidad que acompaña los actos del ser humano, la irresponsabilidad que hoy hay en los seres humanos. Y, hermanos, sumemos todo eso en un solo paquete y vamos a tener una medio idea de lo que en el tiempo de Noé se vivía y en lo que hoy se vive. Y al igual que en el tiempo de Noé, Dios estará diciendo: ya estoy harto, ya me estoy cansando de esta generación. El hombre no piensa sino en la maldad, en el pecado, en la lujuria, en corromperse cada día más y más. Así que voy a tomar carta en el asunto. Y ahí es donde va a ocurrir lo que usted y yo estamos esperando, hermano. Que el Señor venga por nosotros, la iglesia. Gloria a Dios para siempre. Eso por un lado, hermano, para no alargarnos tanto. Pero lo otro que hay ahí mismo en Génesis con respecto a los días de Noé está en el versículo 11. La segunda parte dice: y estaba la tierra llena de ¿qué? ¿Llena de qué? De violencia. Estaba la tierra llena de violencia. ¿A usted no le parece que vivimos en un mundo lleno de violencia? Donde el ser humano aflora violencia a toda hora. Decía alguien por ahí que el carácter del ser humano hoy es como cuando un volcán está a punto de erupcionar.
y llega el momento de erupcionar, hablando de la violencia que hay en el ser humano. Te puede ver a un hombre tranquilo, pacífico, pero en un momento de provocación o en un momento de, bueno, qué sé yo, hermano, en que el diablo se le mete, es capaz de matar a cualquiera, degollar a cualquiera, matar a quién sabe cuántos. ¿Cuántos actos de violencia ha oído usted por las noticias? En los grandes países como Estados Unidos, gente loca, hermano, desquiciada, que va y se compra un arma y le entra a un recinto cualquiera y comienza a disparar al que se le aparezca por delante y deja una huella ahí de unos cuantos muertos y luego se quita la vida o luego la fuerza pública lo abate, en fin, etcétera. O en el peor, bueno, digo yo, en el peor de los casos, si es tomado preso, lo condenan a la pena capital o a cadena perpetua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso demuestra, mi hermano querido, eso demuestra la realidad de la violencia que hay en el corazón del ser humano. Y hay de todo tipo, violencia de todo tipo. Usted escucha mucho aquí en Colombia que los discursos políticos están acompañados de estos términos, violencia de género, ¿sí? Donde el ser humano violenta o el hombre violenta a la mujer, pero también está la otra realidad donde las mujeres violentan a los hombres. Y de hecho las leyes se ha legislado para eso, esa clase de delitos. Ya es un delito que un hombre atente o violente a una mujer físicamente. Ya hay problemas con la justicia si alguien lo hace. Y viceversa, si una mujer también, pues eso se llama violencia de género. Pero también hay violencia psicológica. Hay terrorismo hoy, hermano. Hoy la internet está llena de ese terrorismo psicológico. Y nos asustan con noticias a toda hora. Y hay noticias falsas. ¿Cómo se dice? Los fake news. Fake news. Falsas noticias. Y entonces hay gente experta para sembrar terror y asustar a la gente, que el sol se va a desprender, que las estrellas le van a caer, y un montón de cosas, hermano. Y la gente a veces vive asustada por eso, violencia psicológica. Y claro, hermano, está la otra violencia psicológica que nos están persiguiendo. Hay grupos armados al margen de la ley, extorsionistas que lo llaman a usted y lo extorsionan. Si usted no paga, entonces le vamos a matar hasta el perro de la casa, etcétera, etcétera. Y la gente vive asustada hoy por ese tipo de violencia. Pero también está la violencia escalada, que es ya nación contra nación. Lo que hace un año precisamente, creo que ya se celebró un año, o mañana, hoy es 6, mañana creo que 7, es que se cumple un año entre la guerra de Israel y, bueno, los de Gaza. Hamas, exactamente. Y esa guerra ya ha escalado, ya ha involucrado al Líbano, ya ha involucrado a Siria, ahorita ya involucró a Irán. Y quién sabe qué más otras naciones se van a ir involucrando en esta violencia, hermano, de parte y parte. Ahora, los que no entienden digamos que este conflicto de Israel en el Medio Oriente, pues pueden hablar desproporcionadamente con respecto a Israel, cómo Israel ha escalado esta guerra. Pero lo que ellos no saben es la historia de Israel, que desde el mismo momento en que Israel llega a su tierra y es reconocido como Estado, desde ahí prácticamente Israel ha vivido para defenderse de sus enemigos. ¿Sí? Para defenderse de sus enemigos. Entonces le ha tocado armarse hasta los dientes para poderse defender de los enemigos que tiene, porque si usted va al mapa, Israel está rodeado de enemigos. Por eso es que en Israel no ha habido paz desde hace más de 70 años. Alabado sea el Señor. Entonces, cualquiera que desconoce la historia puede juzgar mal a Israel. Pero quienes conocemos la historia sabemos el por qué Israel ha actuado de la manera como lo ha hecho. Alabado sea el Señor. Entonces, mi hermano querido,
En los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia. ¿Se parece a nuestros días? ¿Se parece a nuestros días? ¿Hay violencia en nuestros días? Mi hermano querido, todos los días hay masacres, todos los días hay homicidios, todos los días hay maltratos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la gente tiene en sus labios una metralleta. Y eso se llama violencia verbal. Usted se queda mirando a alguien y ese alguien se siente amenazado y le dice que es que me parecía a su mamá o qué. Pero ya en un tono de violencia. ¿Sí? Y si usted le sigue quedando, seguramente va a sacar un machete y le va a ir encima. Porque esa es la violencia en la que vivimos nosotros, hermano. Esa es la violencia en la que estamos viviendo. Entonces, para no andar más en este tema de la violencia, vivimos como en los días de Noé. Alabado sea el Señor para siempre. Vivimos como en los días de Noé. Eso quiere decir que el Señor viene pronto. Y lo otro que el Señor dice, que coloca como esas grandes señales, características de los últimos días antes de que el Señor aparezca, dice que sería como en los días de Lot. ¿Cuántos conocemos la historia de Lot? De Sodoma y Gomorra. Todos la conocemos, ¿cierto, hermano? La historia de Sodoma y Gomorra, y allí estaba Lot. ¿Y qué pasó, hermano? Que aquella generación, aquellos habitantes de estas dos grandes ciudades estaban más corrompidos que volverlo a decir, y sobre todo en el ámbito moral, sexual. ¿Sí? Por eso la palabra sodomía viene de Sodoma, y sodomía es sinónimo de homosexualidad y toda la corrupción sexual que existe hoy, toda esa depravación sexual que existe en los días de hoy. Entonces, hermano, como usted ya sabe qué pasó en Sodoma y Gomorra, ¿no? Dios rescató a Lot y a sus dos hijas, y luego hizo descender fuego sobre aquellas ciudades y las consumió completamente, porque Dios sabe que la única manera de erradicar el mal sobre la faz de la tierra es precisamente erradicando a quienes hacen el mal. Y por eso estas dos ciudades fueron borradas y todos sus alrededores fueron borrados de sobre la faz de la tierra. Mis hermanos queridos, vivimos en un mundo depravado, en un mundo enfermo sexualmente, en un mundo donde todo lo han erotizado, donde han entronado al dios Eros, que es el dios del sexo en la mitología griega, donde todo absolutamente gira alrededor del sexo. Y yo puedo sumarle a esta explicación algo más, un concepto, y es que todo está genitalizado. Todo, la industria, el comercio, el cine, la literatura, la televisión, el arte, todo lo han erotizado, lo han genitalizado. Nunca habíamos vivido en mis años que llevo de vida, nunca había visto tanta propaganda a los genitales tanto del hombre como de la mujer. Una cosa bárbara. Y lo más triste, escúcheme bien, lo más triste es que esa información va direccionada hacia los niños. Porque todo está a flor de boca, está en la internet, todo, hermano, todas esas redes sociales, esa información está ahí para pervertir la mente inocente de los niños. Alabado sea el Señor. Y todo lo han llevado a esa corrupción, a esa depravación sexual. Y yo voy a decir aquí algunas cosas rápidamente. Yo creo que los que son un poco mayores aquí, no habíamos visto tanta libertad en lo sexual como lo vemos hoy. Yo siempre digo, hace 30 años atrás, 20 años,
siendo un poquito más justo, toda esa sociedad LGTBI estaba en el closet, ¿sí? No salían a pregonar de qué orientación sexual eran, porque les corría algo de vergüenza. Pero 20, 30 años después, ese pudor, esa vergüenza se perdió, hermano. Y por eso usted ve hoy ese desenfreno moral. Por eso usted ve que usted va por el centro y usted ve ya a dos mujeres agarradas de la mano o abrazadas o dando espectáculos públicamente, sin pudor, sin vergüenza. Asqueroso es ver a dos hombres igual, pero hoy lo vemos, hermano. Ya no hay vergüenza, ya ese... ¿Por qué? Porque esa es la realidad en el mundo en el que estamos viviendo. Alabados al Señor. Y todo eso lleva a ese desenfreno. ¿Y quiénes son la población más golpeada? La niñez. La niñez. Y yo quiero que si usted vaya al capítulo 18 de Génesis, usted va a encontrar lo de Sodoma y Gomorra. Yo quiero leerlo textualmente para no equivocarme, hermano. En el 19. Una vez llegan aquellos dos ángeles a la casa de Lot, entran a la casa de Lot, miren lo que ocurre. Versículo 3, más él, bueno, en el 4 dice, ya estando adentro, dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los hombres, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Pero aquí ya se suman las mujeres también, todo el pueblo junto. Desde el más joven hasta el más viejo. ¿Y qué le dice a usted el más joven? ¿Quién es el más joven? ¿Ah? Los niños. Quiero decir que esta depravación que tenían los hombres en Sodoma y Gomorra y que tenían las mujeres, porque es que aquí no está hablando solamente de los varones, sino también de las mujeres, que el mismo grado de depravación había allí en Sodoma y Gomorra. Eso era un prostíbulo gigantesco, Sodoma y Gomorra, hermano. Eso era un lugar de orgías sexuales inimaginables. Pero había permeado, que había alcanzado ya la mente de los niños. Y esto fue lo que detonó el juicio de Dios. Algún teólogo explicando este pasaje decía que lo que hizo que Dios tomara carta en el asunto y pusiera punto final a esa conducta depravada de Sodoma y Gomorra fue que se metieron con los niños, depravaron a los niños, se enfermaron a los niños con esa plaga. ¿Y no le parece a usted que vivimos los mismos días? Hoy se están metiendo con los niños. Las leyes hoy están orientadas precisamente a que los niños pierdan ese pudor y esa vergüenza. Y por eso el discurso de hoy, esa ideología mal llamada ideología de género, y de ahí se van sumando leyes que atentan contra la dignidad de los niños. Mire, por lo menos en Estados Unidos ya hay leyes que le dicen al niño de 6 o 7 años que si se quiere cambiar de nombre, porque siendo un niño se siente mujer, entonces puede ir a cambiar de Luis y ponerse Luisa. Y el Estado apoya eso. Ahora, si ese niño va creciendo y se quiere operar, el Estado mismo lo patrocina. ¿Sí? Y esa es una información negativa y enfermiza, hermano. Un niño de 7 años no entiende este tipo de cosas. ¿Cómo es que yo voy a enseñarle a mi niño que si no se siente hombre, entonces autopercíbase como una mujer y comience a actuar como una mujer? Ese es el discurso. No, hermano, a los niños hay que enseñarles la verdad de las cosas con respecto a este tema. Y esto va para los padres que tienen que documentarse
y tiene que buscar el momento para enseñarle a los niños. A los niños hay que decirle que ellos son varones porque tienen genitales de hombre, y ellas son niñas femeninas porque tienen genitales de mujer. Que eso es lo que genéticamente las hace tanto a ellas niñas como a ellos niños. Que no es lo que la gente quiere que yo crea, no, es eso. Alabado sea el Señor. Entonces, mi hermano querido, estamos viviendo este tiempo tanto de Noé como el tiempo de Lot. Y esto se va sumando y esto se va escalando cada vez más. Y aquí en Colombia se están gestando leyes también favoreciendo este tipo de cosas que ya le mencioné. Hoy hay leyes cursando precisamente en el Senado de la República, precisamente eso, apoyando que si el niño se autopercibe mujer, entonces que eso es, que hay que apoyarlo, y en fin, el Estado lo va a acompañar con psicólogos y esto y lo otro y allí, y si se quiere cambiar de sexo también. Las EPS están en la obligación de hacerlo. Hermano querido, no sé para dónde vamos. No sé para dónde vamos, pero esta es la realidad. Esto está asqueroso aquí en la tierra. Así que yo creo que lo único que a usted y a mí nos debe preocupar es estar preparados y anhelar con todo el corazón que el Señor venga por nosotros. Porque aquí no hay nada bueno, hermano. Y termino diciendo la palabra del Señor Jesucristo. Y el Señor estaba pensando en lo que acabamos de decir. El Señor dijo: ay de las mujeres que críen en aquellos días. Yo soy padre de 3 hijos, pero yo considero a los padres de ahora. ¿Cómo educar a esos niños? ¿Cómo levantarlos? ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo blindarlos frente a esa maldad que aflora en el mundo de hoy? Frente a ese mundo de la tecnología que nadie escapamos a ello, y que toda esa información está ahí, servida en bandeja de plata. Mis hermanos, yo creo con todo el corazón que estamos viviendo la recta final y que estamos viviendo horas extras. Y yo me atrevería a decir, y espero no estar equivocado, pero si estoy equivocado, pues no hay problema. Que yo creo que usted y yo somos la generación del arrebatamiento de la iglesia. Yo me atrevo a creer que será en nuestros días que el Señor va a venir por la iglesia. Si eso no llegara a ocurrir, me doy por bien servido, porque morí esperando que el Señor viene. ¿Sí me va a entender, hermano? Nos vamos a morir esperando que el Señor viniera. Y cuando el Señor venga, ¿sabe qué es lo lindo? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted y yo, si habremos de morir antes que el Señor venga, el día que el Señor venga, vamos a resucitar entre los muertos. Mis amados, que el Señor nos ayude y que podamos ver con ojos espirituales el mundo en el que estamos viviendo, y nos demos por entendido que estamos viviendo la recta final. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor.